muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy es la segunda entrega de esta nueva serie que hemos comenzado y le hemos denominado Para mí, el vivir es Cristo. Diga conmigo, para mí, el vivir es Cristo. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta ocasión preciosa. Tú nos regalas la vida, Señor, y eso es nada diferente al permitirnos ser expuestos al alumbramiento de tu verdad, de tu palabra, a poderte conocer, a que podamos ser cada día más de ti, menos de nosotros, que podamos por tu Espíritu comprender lo que significa vivir en Cristo. Revélanos a Cristo, la persona de Cristo y la vida que tú esperas que nosotros llevemos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos transmitiendo, somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia de la ciudad de Cali. Estamos transmitiendo desde aquí a todas las naciones a través de esta plataforma. Y bueno, estamos trabajando haciendo unos audios para que también nos pueda escuchar en el formato de podcast a través de algunas aplicaciones que estaremos mencionándoles posteriormente. Acompáñame por favor a 1 de Timoteo capítulo 1, 1 de Timoteo capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 5, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, diga conmigo, la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. Este versículo 5 habla del propósito para vivir en Dios. Decía en la anterior entrega que hay una diferencia en vivir en Cristo y vivir es Cristo. Hay una gran diferencia entre vivir en Cristo y vivir es Cristo. Lo primero, vivir en Cristo es igual a estar en cualquier religión, igual. Alguien diría, pero no todas las religiones son iguales, no todas las religiones llevan a Dios, porque vivir en Cristo no necesariamente supone estar en Cristo, en su espíritu, no necesariamente supone que para esa persona que está en Cristo, vivir sea Cristo. ¿Usted sabe qué significa que vivir sea Cristo? Que el todo de su vida es Él. Eso es lo que significa. Y no así para el religioso. El religioso tiene una cierta simpatía por Dios, tiene un acercamiento obviamente ultra necesario, porque si no, ¿qué sería de su alma por la eternidad? Entonces mire que la relación con Dios viene más por una necesidad, por una obligación, porque prácticamente lo estaría utilizando, lo estaría usando. Pero es muy diferente a decir, para mí vivir es Cristo. Es decir, absolutamente todo lo que mueve mi vida, mis sueños, mis anhelos, la razón de mi existir es solamente Cristo. Eso hace que Jesús esté en el primer lugar y no nosotros mismos. El propósito de este mandamiento, y mire cómo establece mandamiento, dice es amor nacido de corazón limpio.
El problema con la ley es que la ley, la normatividad establecida, digámoslo así, en el Antiguo Testamento, no provocaba esto, que la gente amara de corazón limpio. Simplemente cumplía por cumplir. Así lo acabo de establecer en lo que acabo de decir. Cumplir por cumplir, volverse un religioso, hacer lo que tenemos que hacer. Una rutina, unos clichés, una forma de ocupar el tiempo llamándome cristiano o evangélico. Sin embargo, dice la Escritura, el propósito de todo mandamiento es amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. ¿Sabe? Esto no habla de cosas externas. La religión propone todo lo externo. En la introducción que vimos la semana pasada, en el primer mensaje, hablamos de cómo hoy por hoy muchas personas viven para la opinión pública, para la opinión de los demás. Mucho de lo que somos en esencia ni siquiera es nuestro, sino sencillamente somos el cúmulo o la acumulación de conceptos externos. ¿Qué la gente espera de mí? ¿Qué la gente pide de mí? ¿Qué la gente pretende que yo sea? El mundo, la sociedad, quiere establecer un estatus de lo que es realmente la vida. Y muchos se esfuerzan por alcanzarla, por conseguirla, sin saber que eso realmente no es la vida. Las redes sociales tratan de promocionar una forma de vida que no lo es tal. Son solo apariencias. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que la apariencia de este mundo es pasajera. Y nosotros no buscamos lo pasajero. Nos desenvolvemos en algunas situaciones pasajeras, es evidente. Comer es pasajero. Algunos como pasajeros en el comer son, ¿cómo se dice? Viajeros frecuentes. En serio, hay gente que acaba de desayunar y a los 20 minutos, media hora tiene hambre. Hay gente así, ¿puede creer? Ahorita hablamos en la casa. Hay gente así. Entonces, nos desenvolvemos evidentemente en cosas pasajeras, pero ese no es nuestro destino. Cometemos el error de a veces quedarnos en lo que no es, darle una relevancia a lo que realmente no lo tiene tanto, y por eso es que sufrimos mucho. Por eso es que hay tanta frustración, cuando para nosotros el vivir sea Cristo, ya nos sabremos completos y satisfechos. Créame, se trata de algo interior. La gente requiere de épocas, de momentos, de vivencias, de cosas externas para poder producir algo de manera interna. En las festividades donde se alumbra todo, donde todo está empacado con papel regalo, se crea una cierta esperanza, una ilusión, y la gente anda con una sonrisa plena todo el tiempo porque el ambiente así lo ha establecido. Pero ¿hasta dónde entonces la fragilidad emocional, la fragilidad de nuestro gozo sincero por la vida depende de circunstancias externas? Jesús es la fuente de la vida y no deberíamos nosotros depender de situaciones externas, cualquiera que sean, inclusive las posesiones, los logros o las cosas que nosotros hagamos. No debería derivar de allí el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo, y mucho menos la razón de nuestro vivir. Eclesiastés capítulo 12 lo mencionamos en la anterior entrega, mas quiero partir desde aquí para lo que nos compete en el día de hoy. Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. Ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros, pues el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Diga conmigo: guarda sus mandamientos. Aquí está hablando la mente de mayor sabiduría que tal vez haya pisado
este planeta. Un hombre que experimentó gran riqueza, poder, amistades, mujeres, lujos. Dice la Biblia que él no se refrenó en ningún placer. Y él entendió al final, y con una amonestación nos lo manifiesta hoy, realmente lo importante es guardar los mandamientos de Dios, ¿sabe? Porque detrás de cada mandamiento guardado hay una renovación en nuestro corazón, una purificación en nuestro corazón. Como le decía, la ley es buena, leímos, porque no es simplemente cumplir por cumplir, no es una cuestión externa de lo que tengo que mostrar y que hacer. Es lo que se produce en mi corazón y en mi alma mientras lo hago. La transformación del alma y del corazón. Este hombre no se refrenó. Este hombre no se refrenó en absolutamente nada. Lo tuvo todo. Está por allí la historia de un hombre llamado Napoleón Hill, que es bastante puesta en lupa, porque según algunos estudiosos dicen que es toda una falacia de lo que este hombre tal vez trató de promover. Él dice que empezó a hacer un estudio de todo y una biografía de los hombres más ricos del mundo, de la historia en su momento. Pero la gente que lo conocía dice que nunca supo de realmente si existieron esos encuentros. Él tiene un libro que tal vez fue el más afamado, que se llama Piense y hágase rico. Es un libro bueno que le enseña muchas cosas buenas, objetivas, pero está en tela de juicio porque mucho de lo que él dice de las personas a quien supuestamente entrevistó está contradicho por los mismos personajes con sus obras reales. Muchas de estas personas dejaron sus obras, dejaron escritos, y no se ve por ningún lado de sus escritos lo que este señor dijo que ellos habían dicho. Y hay mucha oscuridad detrás de todo eso. Sin embargo, este hombre, que por muchos tal vez considerado vendedor de humo, no se equivocaba en muchísimas cosas. Las intenciones, los buenos pensamientos, evidentemente todo eso contribuye a alcanzar el éxito. Sin embargo, el hombre experimentó un éxito a costa solamente de vender libros y conferencias, y tal vez nunca puso en práctica lo que muchos decían, pues que él había aprendido de grandes empresarios. Alcanzó mucha riqueza. Hoy por hoy muchas personas van persiguiendo esa riqueza y muchos quieren saber cómo obtener la riqueza, y qué mejor manera sino escuchar a los ricos de los ricos de los ricos cómo hicieron. Y en las redes sociales nos gusta aprender de ellos, mirar sus historias, etcétera, etcétera. Pero en las redes sociales hay mucho vendedor de humo. ¿Usted sabe lo que significa vender humo? Vender humo es vender humo. El problema del vender humo no es vender humo. El problema es que hay gente que lo compra. Y cuesta mucho, es muy caro. Eso lo que demuestra es que hay un afán gigantesco de las personas por alcanzar ese nivel de vida. Nivel de vida. Las personas piensan que el nivel de la vida está en la posesión de las cosas. Por eso le llaman nivel de vida superior. Pero aquí hay un hombre que escribe esto y que ha tenido el nivel de vida más elevado de todos los tiempos. Lleno de sabiduría, lleno de riquezas. La Biblia dice que Dios le dio riquezas y que Dios le dio sabiduría. Pero al final vivió tan frustrado porque él dijo: yo no me privé de nada. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener el consejo de los ricos, diciéndonos cuál fue la clave para vivir plenamente feliz y bien? Salomón, cualquiera diría, tuvo que vivir plenamente feliz y bien. ¿Cuántas riquezas tuvo? ¿Cuántos placeres disfrutó? La Biblia dice que tuvo tantas mujeres que le desviaron el corazón. Eso dice la Biblia.
Le desviaron el corazón de Dios. Y al final, en su reflexión sensata, si alguien quiere un consejo de un verdadero sabio, de una persona verdaderamente inteligente, nos lo está entregando nuestro manual de excelencia de vida. Dice, ¿sabe? Ahora entiendo. Todo el hombre es obedecer los mandamientos de Dios. Allí está la realización. Allí está la bendición. Por favor, acompáñenme. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Quiero pues que sepan cuán grande lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Diga conmigo, los que están en la Odisea. Pablo tenía una lucha interna por ellos. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo sabía lo que tenía de parte de Dios. Dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas. Diga conmigo, todas las riquezas. Todas las riquezas, escuche, del pleno entendimiento. Eso está en consonancia con lo que dijo un verdadero sabio. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Entenderlo. Salomón es un hombre que entendió, comprendió, con todas las riquezas tuvo la mayor de todas, el pleno entendimiento. Él dijo, wow, ahora entiendo. La razón de todo es guardar los mandamientos. Eso me da plenitud. Eso me llena como nadie me ha llenado. Hay una canción que la conozco del grupo Galé de Colombia, una orquesta muy bonita, muy chévere, de los hermanos Galé de la ciudad de Medellín. No es original de ellos la interpretan en una versión en salsa muy bonita, me gusta la salsa. Tenemos grandes exponentes en la música cristiana en salsa. Ellos, aunque no son cristianos, suele ser la orquesta de base de muchos cantantes cristianos de ese género cuando vienen a Colombia. Por ejemplo, José Papo Rivera, otros cantantes. ¿Quién? Alex de Castro. Hay una canción, no conozco el autor, no lo sé. Y hay una canción que en el coro dice, pues nadie te ama como yo. Si nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, pues nadie te ama como yo. Y luego dice, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. ¿Cuántas promesas de amor habrá tenido Salomón con tanta mujer que tuvo? Yo creo que Salomón le decía a cada una, tú eres la única. Nadie como tú. Salomón, después de haber experimentado todo y de todo, con el corazón desviado, experimentó de todo. Al final de sus días, tuvo la mayor riqueza, el entendimiento, y nos la regaló aquí consignada. El todo del hombre es cumplirle a Dios. Así pues, Colosenses dice, lucho, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, para que unidos en amor, recuerda que decía 1 Timoteo, el propósito es un amor nacido de corazón limpio. ¿Sabe lo que hace un mandamiento guardado? Purifica tu corazón para poder tener un amor limpio. O sea, ¿qué hay amores contaminados? Cuando se guarda un mandamiento, no es tanto lo que se cumple de él, sino lo que el cumplimiento del mandamiento está forjando en nosotros. Ese es el espíritu de la letra. Una cosa es la letra, otra cosa es el espíritu de la letra. ¿Qué hay detrás? Cuando yo me rehúso a cumplir un mandamiento, también se está forjando algo negativo en nosotros. Pero cuando entramos en el ejercicio de la obediencia a los principios de Dios, hay algo que está surgiendo allí adentro. Por eso dice, unidos en amor,
Hay algo que se está formando en nosotros y principalmente es un amor sin contaminación. La Biblia dice que los hombres de este tiempo serían amadores de los deleites más que de Dios. O sea, aman a Dios pero también los deleites, solo que los deleites más que a Dios. ¿Sí aman a Dios? Eso dice la Biblia. Amadores de los deleites más que de Dios. Sí aman a Dios, pero aman más los deleites. De todo tipo. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, diga conmigo, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí he utilizado dos términos. Unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. El versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué utiliza esos términos y no lo relaciona con lo material? Al inicio de esta porción bíblica, Pablo está diciendo: sepan que yo tengo una grande lucha por todos los que están en la Odisea. ¿Por qué particularmente de ellos? Porque ellos no habían entendido lo que debían entender. Acompáñenme a Apocalipsis, no pierda, por favor, no pierda Colosenses. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Nuestras Biblias suelen tener un título allí. Dice: el mensaje a la Odisea. Este es un mensaje que le es enviado a la iglesia ante la cual Pablo tenía una gran lucha, o sostenía una gran lucha. Escribe al ángel, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Oiga, este no era, como dicen en Colombia, ni chicha ni limonada. Pero el mensaje, ¿quién lo está dirigiendo? ¿A la Sociedad de Alcohólicos Anónimos? ¿A dónde le mandaron esta carta, este mensaje? ¿A dónde? ¿A dónde? Dígalo fuerte. A una iglesia cristiana. Y esos cristianos no eran ni chicha ni limonada, ni calientes ni fríos. Y el Señor, el testigo fiel es el que no miente y les dice como testigo fiel: yo sé, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Decir que sea vomitado significa que será expulsado del cuerpo de la manera más terrible. ¿Ok? O sea que esto es algo serio. Se está comprometiendo el lugar que debe ocupar dentro del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, si no se tiene claro lo que significa ser caliente en Dios. Dios dice: te prefiero inclusive frío, o sea, bien pagano, bien mundano, bien perdido, pero no medio cristiano. ¿Por qué será tan serio esto? ¿Por qué tenía Pablo una lucha interna por todas las personas que estaban en la Odisea? Mire lo que dice el versículo 17. Tú dices: yo soy rico. Yo soy rico. El que dice yo soy rico no es por cualquier cosa. Que alguien pueda decir yo soy rico no lo va a hacer, créanme, porque pudo pagar el recibo de la energía y del agua. El que pudo pagar todas las cuotas y las cuentas del mes no es el que dice yo soy rico. El que diga que es rico es porque lo tiene todo. Porque vive en un estrato donde solo viven los ricos y porque saben que no están viviendo allí en apariencia, sino que pueden pagar todo lo que muestran. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Oiga, vivir así es algo loable para muchos. ¿Qué tiene de malo decir de nada tengo necesidad?
Para no tener necesidad de nada, ellos consideraban que lo que tenían que hacer era ser ricos. Y ellos lo manifestaban y lo decían. El Señor Jesús, el testigo fiel, está diciendo: tú dices, yo soy rico. De nada tengo necesidad. Y se supone, porque era una iglesia, que estaban incluyendo a Cristo. O sea, yo de nada tengo necesidad porque, o sea, mi necesidad espiritual está cubierta, estoy en la iglesia. Y de lo demás, gracias a Dios, también está cubierto. ¿Por qué? Porque soy rico. Parece bueno. Parece bien, a no ser por la exhortación que se hace comenzando el pasaje. De eso de ser frío o caliente. De nada tengo necesidad, pero no sabes, escuche el término, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Upa. Esto no es materialmente hablando. Materialmente hablando lo tenían todo. ¿Cuál era su pobreza? Pero están en la iglesia cristiana. ¿Cómo puedo decirle pobres? ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Qué hay detrás de todo eso? La lucha que Pablo sostiene es eso, que ellos no saben lo que deberían saber. El predicador de Salomón, que es Salomón, en Eclesiastés, lo experimentó todo, lo hizo todo, queriéndose llenar y satisfacer y entrar en una plenitud de vida. Al final él dijo, no era así. La plenitud de vida la alcanzó cuando tuvo el entendimiento de lo que lo era, o lo que hacía que lo pudiera obtener. ¿Y cuál era? Cumplir los mandamientos, obedecer a Dios. Ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Pero esta iglesia no sabía que el todo del hombre no era tener cosas, porque no lo sabía. No sabes que eres miserable. No sabes que eres pobre. No sabes que eres ciego. No sabes. El problema no es tener. El problema es que no sabe por qué ni para qué. Y por eso Dios se va a rehusar darle a alguien eso, porque no hay problema con que Dios lo pueda dar cuando una persona no sabe el por qué y el para qué. La gente piensa que Dios es fácil de engañar. Señor, tú sabes que cuando yo tenga el planeta, va a conocer el hombre, la mujer más gentil y más generoso que haya pisado este hemisferio. Nah, ¿a poco? Como dirían los mexicanos, ¿a poco? Dios dice, no es cuando tengas, es cuando seas. Cuando seas. Y la gente piensa que ser es cuando se tiene. Yo soy rico. No. Tú tienes riqueza, pero lo que tienes no te define. No puedes decir soy con lo que tienes. Lo que tienes no te define. Ellos decían ser ricos, ellos decían tener, pero no eran nada de eso, eran todo lo contrario. Dios dice, tú vas a ser generoso, no cuando tengas, sino cuando seas generoso, y yo te voy a probar cuando no tienes. Sé lo que tienes que hacer cuando no tengas, para que sigas siendo cuando tengas. Porque lo importante es ser. El mandamiento de Dios lo que procura es transformarnos, cambiarnos, que seamos alguien. El problema de la Odisea, la lucha de la Odisea, es que ellos creían ser todo lo que creían ser por todo lo que creían poseer. Diga conmigo, para mí, el vivir es Cristo. No tengo necesidad de nada, decían ellos. Pero cuando decían no tengo necesidad de nada, aquí queda revelado que ellos no sabían que estaban excluyendo a Cristo. ¿Para qué queremos lo que anhelamos?
¿Cuál es la intención que está detrás de nuestra sincera oración? Señor, dame, por favor, que usted puede confiar. Es que si usted supiera quién soy yo. La madre Calcuta me quedó chiquita. Mahatma Gandhi me quedó pequeñito a comparación de lo que yo voy a llegar a ser. Ajá. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué somos? La iglesia de la Odisea vivía en Cristo, pero Cristo no era su vivir. No era vivir en Cristo. La iglesia de la Odisea había encontrado las manos de Dios, pero no el rostro de Dios. Se sirvieron de Dios, nunca le sirvieron a Él. El todo del hombre es cumplir los mandamientos. El pasaje no se queda así. El verso 18 dice el Señor: por tanto yo te aconsejo, diga conmigo, consejo. Dios te dobla el brazo para que cumpla. Te envía su palabra como un consejo. A veces yo siento que Dios nos aconseja como a cabezones. Nos envía unas exhortaciones que si no es así, uno no despierta. Es que el mensaje llegó diciendo: oiga, usted se imagínese ese domingo, esa reunión dominical, el primer día de la semana, el día del Señor, dice la Biblia. Y todos estaban felices con su esplendoroso traje. Eran ricos. En el parqueadero de la iglesia, las mejores camionetas, las más lujosas. No tenía más de 2 años. Tiempo justo en cambiarla. ¿Qué rico anda un carro de 2 años, más de 2 años? Claro, eso ya es obsoleto. La tecnología de 2 años ya es obsoleta. Hay que cambiarlo. Los carros oliendo a nuevo, los trajes oliendo a nuevo, sus joyas anheladas. La señora, mientras abría la Biblia, veía su diamante, su esmeralda, la que siempre soñó, el aire acondicionado a tope, el escenario, las alfombras, todo un escenario espectacular. Y el pastor acababa de decirle: salúdese, todos felices, porque ese día cantaron la canción feliz. Y llega el pastor y les dice: hermanos, tengo un mensaje. El Señor nos mandó a decir: tengo contra ti que no eres frío ni caliente, ni paleta ni plancha. Se llamó el mensaje. Así se llamaba el mensaje que predicó el pastor ese día: ni paleta ni plancha. ¿Qué será lo que hay entre la paleta y la plancha? Vaya usted a saber. Pero así se llamó el mensaje, créame. El Señor les dice: yo te aconsejo que compres de mi oro. ¿What? ¿Qué? ¿Cuál es ese, Señor? ¿Cuál es ese? Compra de mi oro refinado en el fuego para que sea rico. Para que llegues a ser eso que tú crees que eres, pero no lo eres. ¿Qué decían ellos? Yo soy. No, ellos tenían. No es que el oro terrenal, físico, no nos haga ricos terrenalmente. Pero hay un oro que nos hace ricos, verdaderamente ricos. Esa es la verdadera riqueza, es la espiritual. Discúlpeme. Tal vez algunos pueden entrar en cierta desilusión cuando estoy citando estas palabras. La pregunta es: ¿qué perseguimos? Hicimos un cuestionamiento la entrega pasada. ¿Se nos ha concedido una vida para mostrar? Inclusive para mostrársela a nuestro ego, o para vivir. Y si nos ha sido concedida una vida para vivir, tenemos que buscar cuál es la vida.
Porque si no, vamos a andar enredados en una iglesia pensando que estamos bien, que lo tenemos todo y que ya la hicimos. Y no. Pablo dijo, para contagiarnos, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Sabe? No hay vida en otro lugar. El Señor Jesucristo habló en otro pasaje, no es el tema, no lo voy a tocar hoy, del engaño de las riquezas. Las riquezas nos engañan. Las riquezas nos hacen creer que llegamos a alcanzar algo que es todo lo contrario de la plenitud que nos prometía. Ellos decían, yo soy rico, y el Señor les dijo, para que sea rico, compra de mí oro. ¿Se acuerda que en Colosenses se hablaba de riquezas y de tesoros? Pero no eran materiales. Las riquezas del pleno entendimiento, los tesoros del conocimiento, decía allí. ¿Cuál conocimiento? El más rico de los ricos, el más sabio de los sabios nos dijo, teme a Dios. Ese es el todo del hombre. Algunos dicen, yo alcanzaré la plenitud, tendré el todo cuando tenga la casa de 2.000 millones, de 4.000 millones que sueño. Y la perrera sea del tamaño de mi habitación actual con aire acondicionado. Hasta el oro va a tener estaca de oro. Porque yo sí que he sufrido, entonces por eso mismo sé lo que me he ganado. Dios no está vendiendo nada. Esa expresión tenemos que comprenderla, o comprenderla, no analizarla. Eso de que tú te mereces a alguien que, tú te mereces esto. Ok. Esa expresión nos hace tanto daño a nuestra alma que nos va a llevar por un camino desviado. En el reino las cosas son por gracia. Por gracia. Gracia. ¿Sabe qué significa gracia? No te lo mereces. No es por nada que tú puedas hacer. Entonces todo lo que hacemos para agradar a Dios, entonces no es para obtener todo lo que Él nos ha prometido. No. Todo lo que hacemos es para eso, para agradar a Dios. Dios no nos da si le agradamos, porque nos dio lo más grande cuando mayormente le desagradábamos. La Biblia dice que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. El evangelio humanista que se nos vende hoy nos ha enseñado cosas equivocadas. Cuando uno estaba estudiando en el seminario le decían, vamos a aprender de los 4 pasos para evangelizar. Las 4 leyes espirituales que por allá en un consenso de pastores y evangelistas a nivel mundial se reunieron y establecieron cuáles eran los principios, las leyes espirituales para evangelizar. En la primera ley, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Cuántos han sido enseñados o alguien les ha predicado algo así? Y a todos nos lo enseñaron. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Pero el evangelio enseña otra cosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, creo que es el verso 16, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de todos los hombres que detienen con injusticia la piedad. Porque no hay justo ni aun uno, todos a una se desviaron, todos se han hecho ineptos y todos son reos de muerte. La Biblia lo que dice, antes que decir que Dios te ama y que tiene un propósito para tu vida, la Biblia dice, Dios está airado contigo y te va a enviar al infierno. Esa es la realidad del evangelio. Desde ese punto es que nosotros tenemos que entender nuestra condición para saber que ahora sí Dios nos ama y puso una salvación para eso. Pero la gente que cree que Dios nos ama porque es que somos una maravilla, no es correcto. Uno tiene que saber dónde está. Por eso le pasó a la Odisea. Tú dices que soy rico y no estás en la riqueza. No estás bien. Para empezar a estar bien, tienes que empezar a saber cómo estás y dónde estás. Y ese es el examen. Para nosotros, los cristianos, el vivir debe ser Cristo. Por Él y para Él. Por Él y para Él. Volvamos a Colosenses, por favor. Y ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a comenzar la predicación.
Colosenses capítulo 2, retomo el verso 2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas. Todas las riquezas, escuche, en la Biblia todo es todo. Le dice para que alcancemos todas las riquezas del pleno entendimiento. Escuche, pleno entendimiento, pleno. Diga conmigo, plenitud. La plenitud está basada en el pleno entendimiento. La esclavitud, la ignorancia siempre será esclavizante, siempre. Nos va a esclavizar a una forma de vida que no es vida. Evidentemente la esclavitud no es vida. La Biblia describe en Deuteronomio la pobreza como un yugo de hierro. Un yugo de hierro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han sentido ese yugo de hierro? ¿Sabes lo que es un yugo, verdad? Es aquel instrumento que se colocaba en los bueyes para arar. Siempre era de madera. De por sí, el yugo aprieta, pesa, talla, es fastidioso. Ahora imagínese de hierro. Solo lo entiende lo que es un yugo de hierro cuando ha experimentado la pobreza. Es tenaz, es tenaz. Una cosa es la indigencia, otra cosa es la pobreza. Yo conozco gente que no tiene ni para comer y vive en buen estrato. En serio. La escasez es una cosa tremenda. Riquezas del pleno entendimiento. Usted tiene que entender que Jesucristo murió para darnos una vida plena. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para Dios. Para esos tres elementos de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, Dios ha hecho provisión. Para el espíritu y para el alma, pero también para el cuerpo. El cuerpo necesita que vestir, que comer. Así lo dijo el Señor Jesús: no se angustien porque van a vestir, no se angustien porque van a comer. Dios les va a dar eso. Necesitamos salud, por su llaga fuimos curados. Él ha hecho provisión también para eso, tenemos que entenderlo. Si usted no lo entiende, no va a gozar de eso. Escúcheme, no va a gozar de eso. Si usted no entiende que detrás de todos los mandamientos y de todos los principios que Dios ha establecido, el propósito es formar un corazón, un amor nacido de corazón limpio y fe no fingida, fe imitada o fe fingida. La fe fingida no la tiene el hipócrita solamente. El hipócrita es el que pone una otra cara ocultando lo que realmente es. El hipócrita sabe que es otro de aquel que está mostrando. Pero hay gente que muestra otra cara sin siquiera saber cuál es la verdadera. Son, como dirían los psicólogos, se llama ignorancia supina. Una ignorancia de la que ni siquiera se han percatado. Ellos piensan que están bien, ellos piensan que están haciendo cosas bien, pero realmente no lo están haciendo. El caso de la Odisea. Tenemos que entender cuál es la razón por la cual estamos en Cristo. Y la única razón por la que estamos en Cristo es Él. Para mí, Él vivir es Cristo. Solo Él. Por Él y para Él. Detrás de cada mandamiento que el Señor ha establecido, hay una transformación posible de mi ser y de mi esencia. ¿Para qué? Para llevarme a vivir la plenitud de la vida que Él quiere. En mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. Por eso no deseche ningún mandamiento. Hay quienes se creen súper espirituales porque obedecen todos los mandamientos que tienen que ver con el espíritu y con el alma. Hay que orar, hay que ayunar, hay que cantar, hay que congregarse. Pero Señor, con el cuerpo no te metas sino cuando esté enfermo y tenga necesidad de comida. Pero el resto no te metas con mi plata, no te metas con absolutamente nada mío. Hay mandamientos, justamente principios establecidos porque van a formar tu alma respecto a esa área. En todos los aspectos, plenitud del conocimiento, conozca todo lo que Dios quiere, porque son todas las riquezas, no solo las espirituales, pero también las materiales. Sin embargo, enfatiza y aclara, la principal es la espiritual. A fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, verso 3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas,
Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. Sobreedificados en Él, confirmados en Él. Diga conmigo, sobreedificado en Él. Al principio decía que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque les están enseñando que ya están en Cristo y empiezan a edificar encima de Él con cosas que no son Cristo, que no tienen que ver con Cristo, inclusive que le sacan a Cristo. La Odisea tenía eso. Le mostraron a Cristo y le dijeron, ustedes están en Cristo, ahora ¿qué tienen que hacer? Alcancen el mundo para que no tengan necesidad de nada. ¿Por qué perseguimos la riqueza? ¿Para que llene nuestros vacíos? ¿Para decir que somos por lo que tenemos? Es equivocado. Mi hermano, es equivocado. No hay que perseguir las riquezas, aunque no por eso no hay que esperarlas. No hay que perseguir las riquezas, pero no por eso no significa que no hay que esperarlas. Porque el Señor así lo dijo que las daría. Ellos decían que eran ricos porque no tenían necesidad de nada. Pero 1 Corintios capítulo 9 dice que Dios es poderoso para hacer que en nosotros abunde toda dádiva, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, todo lo que necesitemos, siempre, no de vez en cuando. Ese es el plan y el propósito de Dios. Alcance esa riqueza de entendimiento, entiéndalo, ese es el plan de Dios. Dios no quiere que le falte nunca. Ese es el plan de Dios. La pregunta es, ¿qué hago mientras tanto se construye esa persona en mí? No la persona que tiene, sino la persona a la que Dios le ha concedido esa sabiduría y ese entendimiento. La persona que es, no la persona que tiene. Dios no está construyendo en ti una persona que va a tener. Dios está construyendo en ti la persona que tienes que ser. Lo demás es una añadidura, así lo dice Dios. Él no dice que persigamos las riquezas. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es una añadidura. ¿Y qué añadidura? Eventualmente cuando voy a la panadería y pido algo, yo solía pedir ñapa y me echaban una galletica o un pedazo de pan por ahí pequeñito, me daban algo. Pero que uno vaya a comprar un pan de 3,000 y le encimen un pan de 5,000 con leche y un panal de huevos, eso no tiene precio. Solo Dios hace eso. ¿En serio? Busquen el reino y lo demás es por añadidura. No es que la añadidura sea más que el reino, pero Dios da unas ñapas. Escúcheme, ñapa. ¿Sabe lo que es ñapa? Perdón si en algún otro país, por tanta gente vulgar que hay que le pone apelativos a las cosas, no sé lo que sea en su país. En Colombia particularmente, acá en el Valle del Cauca, ¿oís? Y en otros lugares, le llaman ñapa al añadido, al regalo añadido que le dan después de haber hecho una compra. Si les place, evidentemente. Sigamos allí. Versículo 6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor, anden en Él, arraigados, sobreedificados en Él. Que nadie le ponga otras cosas, que no le cambien el Evangelio. Aquí no perseguimos cosas, en el Evangelio no se persigue cosas. Es solo añadidura. Tenga cuidado con esos mensajes, tenga cuidado porque te van a desviar, y no vas a tener ni lo uno ni lo otro, ni el reino ni las añadiduras, bro o broda. Sobreedificados en Él, confirmados en la fe. ¿Sabe qué significa que seamos confirmados en la fe? Que nuestra vida esté ajustada a lo que dice la palabra de Dios. Así como lo están haciendo, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe. Otra vez vuelve a insistir. Miren que nadie los engañe. El engaño es persuasivo. La Biblia le llama a este arte del engaño las artimañas del error. El carisma, el esplendor de lo exterior,
nos llama la atención a nuestros sentidos y puede capturar nuestra mente y nuestro corazón. Lo que ven nuestros ojos puede hacer que nos engañen. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahí no está hablando de Halloween. Ahí está hablando que Satanás se presenta como nunca lo esperarías ver, como algo bueno, loable, inclusive que viene de la luz. Se presenta como si fuera de Dios. Ese es el arte del engaño. Y el punto es que logra engañar porque está disfrazado. No todas las cosas que se parecen a la luz son de Dios. Incluso el mismo diablo se presenta a través de la luz. Se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Y en ese mismo pasaje, 2 Corintios 11, dice que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que Satanás también tiene sus ministros, y los ministros de Satanás se parecen mucho a los ministros de justicia, lo que dice el pasaje. O sea, hay lobos disfrazados de oveja. Hay pastores que no son pastores. Hay maestros que no son maestros. Hay profetas que no son profetas. Hay apóstoles que no son apóstoles. Hay evangelistas que no son evangelistas. Hay mucha gente en las redes sociales que te dice, mira, y te está tratando de sobreedificar. Y dice, ojo, miren que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Se da cuenta cómo el criterio del hombre había capturado la mente de la iglesia de la Odisea. Era iglesia, pero dejó de serlo, o estaba a punto de dejar de serlo porque iba a ser expulsada. Y por eso viene la advertencia seria de Dios para decirle, para que no seas expulsado de la peor forma de mi cuerpo, te estoy haciendo una exhortación. Estás siguiendo una corriente del mundo porque ese es el concepto del mundo. Despójate de eso para que seas verdaderamente rico. Compra de mi oro refinado en el fuego. Nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o elementos del mundo y no según Cristo. Esto tenemos que sopesarlo. Las cosas rudimentarias del mundo, lo que el mundo establece como vida, el significado que el mundo le da a la vida y lo que Cristo dice que es la vida. Estamos equivocados si le damos la razón al mundo diciendo que la vida es tener, que la vida es alcanzar, que la vida es lograr. Cuando yo esté allá, cuando yo tenga aquello. No es la vida. No es la vida. Que nadie los engañe, dice. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo, ¿entiendes? Que Él sea la razón de tu existir. Que todas tus decisiones estén basadas en eso. ¿Quieres tú, Señor? O nosotros decidimos por nuestra vida como bien nos vengan a la mente. Le preguntamos a Cristo, ¿qué quieres tú de mí? Solemos ser de aquellas personas que le pasamos una lista al Señor de nuestros planes. Señor, bendícelo, bendice este plan, bendíceme, 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 bendíceme. Este no se te va a olvidar, bendíceme con esto, Señor, porque... Y pasamos la vida entera pidiéndole a Dios que bendiga nuestros planes en vez de nosotros tomar el plan que Dios tiene para mí, que ya está bendito. Y le damos tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas a la vida que le puede pasar como al pueblo de Israel. Le dio tantas y tantas y tantas vueltas al desierto que perdió el tiempo dándole vueltas al desierto y no pudo entrar en la tierra prometida. Porque en Él, versículo 9, escuche, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en Él. Wow, esto es lo que tenemos que llegar a descubrir como cristianos, que realmente estamos completos en Él. Este es el sentido de nuestra vida. Eso lo dijo Salomón. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad y ustedes están completos en Él. La plenitud está dentro de nosotros. Cristo está dentro de nosotros. Cristo está en nosotros.
y en Él habita la plenitud de la divinidad. Ustedes están completos en Él significa que yo realmente estoy completo, realizado y pleno cuando realmente estoy en Él. No en lo suyo, sino en Él. No vivir en Cristo, sino vivir es Cristo. No es por lo que tenemos. Tú encontrarás la realización de tu vida solamente en Cristo. Algunos resultarán decepcionados y dirán, no, yo quería encontrar mi realización cuando tenga mi yate privado. Hasta que no vea mi yate en la bahía de Cartagena, no voy a descansar. Hey, eso es una añadidura, no da plenitud, no llena. Cuando tenga mi casa allí subiendo por Pance, ay, yo ya sabré que estoy pleno, la hice, lo logré. No. Salomón habitó en casas. Lea Eclesiastés. Se hizo de casas, se hizo de cantores. Hoy por hoy, si fuese hoy, visitó todos los países, los mejores monumentos, las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Conoció Bora Bora, estuvo en el restaurante, almorzando en el restaurante de la mitad de la Torre Eiffel. ¿Me hago entender? Tenía Lamborghini, tenía Ferraris, tenía, ¿cómo se llama? Rolls Royce, Chevrolet y todos esos carros finos. La hizo, tenía jet privado, tenía sus barcos privados de lujo, viajó, fue al espacio, fue uno de los primeros que pudo ir al espacio, gastó una remillonada. Y él dijo, nada de eso, lo experimenté todo. Ni todos los dedos de sus manos y de sus pies, ni con eso podía contar todas las mujeres que tuvo. Porque es que algunos piensan que la plenitud y la realización está en una entrega, en un nuevo ser. Él sí me complementa, ella es. No, papá, las tuvo a todas las que quiso. ¿Usted cree que, siendo el rey que era, tuvo cualquier mujer? Y lo experimentó y se apartó de Dios y se desvió su corazón. Y él dijo, no es. ¿Quiénes somos nosotros, a no ser de que seamos necios, para tratar de comprobarlo por nosotros mismos que no es? Seamos sabios, entendidos. La Biblia nos dice, ustedes están completos, es en Él. Trata de estar completo en Él. Persevera en estar completo en Él. Que para ti el vivir sea Cristo, no lo demás. ¿Cuál es la razón de tu existir? ¿Cuál es el motivo de tu vida? Si no es Cristo, necesitas hacer reparaciones, porque estarás naufragando en la búsqueda insaciable de alcanzar la vida y no la vas a hallar. Va a ser frustrante. Cooperemos con la sabiduría que Dios nos ha concedido para entender cuál es el propósito de nuestra existencia, nuestra vida. Lo demás es añadidura. No se decepcione. No debería decir esto. No se decepcione porque con Cristo está todo. No debería decirlo porque eso supondría que usted está buscando todo. Y si pues lo hallo todo en Cristo, pues cojamos a Cristo. Porque lo que quiero es todo, y pues si todo viene con Cristo, entonces pues, estemos allí también. Ese era el problema de la Odisea. Ese era el problema, esa era la lucha interna que tenía Pablo por esa iglesia. Y más que una lucha interna del predicador, la peor lucha la vivían ellos mismos. El problema es que ellos sí alcanzaron esa economía para decir no necesito más. Y no habían entendido. Salomón pudo entenderlo porque él tuvo sabiduría.
pero la Odisea no. Salomón pudo entender que eso no era el todo porque tuvo sabiduría. La Odisea no tenía sabiduría. Por eso no habían entendido que no eran verdaderamente ricos. Hoy tú y yo tenemos las verdaderas riquezas, nos han sido concedidas. Sabiduría, entendimiento. Entendamos en quién están las verdaderas riquezas, aquí lo dice. En Él está escondido los tesoros de la sabiduría y de la riqueza. Usted está completo solamente en Él. Gracias, Padre Dios, por tu palabra, por instruirnos y enseñarnos, para buscar el verdadero horizonte, el verdadero derrotero de la vida, el verdadero objetivo, que es estar en ti y que tu plenitud, Señor, sacie nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo lo que tenemos y somos. Delante de ti está y lo ponemos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.